Shavua Tov, a Gute Woch. Voy a contar la historia número 95 del Shivchei HaBaal Shem Tov, cuyo título es Lidat Ben Zahar, el nacimiento de un hijo varón. Y les recuerdo que dije la semana pasada que las historias del Baal Shem Tov tienen un trasfondo místico, cabalístico, y que se puede encontrar en las propias enseñanzas del Baal Shem Tov, pero si tomamos las palabras, dicciones del Baal Shem Tov en un sentido literal, simple, como narrativas modernas, no podríamos entender qué está sucediendo o iríamos a malinterpretar. Van a entender por qué estoy advirtiendo. Dice el autor del Shivchei HaBaal Shem Tov, siempre da su fuente, escuché del Rav Folk, no estoy seguro si es Folk, Falk o Pollock, Rav Folk Ab Cohen, su suegro, el suegro de este Rav Folk, el Rav Shmerel, no tenía hijos varones, tenía solamente hijas mujeres, y el Baal Shem Tov vino al pueblo o ciudad donde Rav Shmerel vivía y se alojó con él. Y Rav Shmerel no tenía un cuarto especial de huéspedes en su casa. Entonces, su esposa e hijas, las mujeres de la casa, se fueron a la casa del vecino. Y se alojó el Baal Shem Tov con el Rav Shmerel. En la casa del vecino sí había cuarto de huéspedes. Y las mujeres allí cocinaban y traían a la hora de la merienda la comida. El día antes de la partida del Baal Shem Tov, para regresar a su casa, el Rav Shmerel quiso pedirle que rezara por él, para pedirle a Hashem para que el Rav Shmerel tuviera un hijo varón. Se volvió hacia el Baal Shem Tov y no podía hablar por la vergüenza. Al día siguiente, antes del viaje del Baal Shem Tov, otra vez se tornó para hablar con él y no podía, le daba vergüenza. De repente el Baal Shem Tov le dijo: envía por tu esposa, llámala. Y ella vino. Y el Baal Shem Tov tomó su bastón de andar en la mano y le dijo: mira que des a luz un hijo varón este año. Y esas son las palabras que no se pueden tomar en forma literal, así que esperen por mi humilde intento de explicarlas. Le dice el Baal Shem Tov: si no tienes un hijo varón, te romperé los huesos con este bastón. Y así fue que ella dio a luz un hijo varón ese año, que es el Rav David, quien hoy, cuando la historia es contada por el Rav Dover de Linitz, 40 y tantos años después de estos acontecimientos, hoy es el Av Bet Din, el jefe de la corte rabínica de la comunidad de Tichelnik. Cuenta aún más que era la costumbre de Rav Shmerel ir al Baal Shem Tov cuando su mujer daba luz, incluso cuando dio a luz a las hijas mujeres, y recibía del Baal Shem Tov una kmiá, un amuleto para su shmirá, para su protección, y le daba al Baal Shem Tov 2 monedas rojas, las monedas de alto valor de aquella época, porque él era un comerciante rico en esa época. Le daba 2 o más, y tenía una fortuna de 3,000 piezas de oro. Cuando le nació el hijo varón, como narramos anteriormente, el Baal Shem Tov lo recibió y le dio una kmiá, un amuleto, y le preguntó: ¿ha dado a luz tu esposa un hijo? Y él le dijo: sí. Entonces el Baal Shem Tov le dijo: has de saber que no vas a tener más dinero, porque se te ha dado una opción en el cielo entre tener dinero y tener un hijo varón. Y elegí por ti, que es bueno tener un hijo varón. Y así fue. Todos los bienes que compró ese año tuvo pérdidas hasta que acabó por perder toda su fortuna. Y fue aceptado después de eso como Magid Mishalim de la Keilah Kedoshá de Vierhovka, que no tengo idea dónde es esta ciudad de Vierhovka, pero ahí es donde este Rav Shmerel fue el Magid. Y yo, dice el Rav Dover, que cuenta la historia, lo conocí al Rav David, al hijo de este Rav Shmerel, lo conocí cuando era
huésped habitual del Rav Yaakov Yosef de Polnoi, siendo el Rav Yaakov Yosef Rav de Nemerov, antes de ir a Polnoi. Para aquel entonces, Rav David era un moreora, era un rabino de enseñanza en la Keilah de Savran, 80 kilómetros al sur de Uman, donde más tarde habría una famosa dinastía hasídica. Y ahora, la explicación que voy a tratar de dar de las propias enseñanzas del Baal Shem Tov. ¿Qué cosa es esto de levantarle un bastón a una mujer y decirle, si no das un hijo varón te voy a romper los huesos? No tiene ningún sentido si lo tomamos en forma literal. Tampoco puede ser que esté amenazando a la mujer. ¿Qué amenaza es si no depende de ella? Explica en el Keser Shem Tov, libro que compila las enseñanzas del Baal Shem Tov, que en nombre del Ari Kadosh, del rabino Tzchak Luria de Tzfat, el gran cabalista, que el cuerpo humano es llamado klijeres, un recipiente de arcilla. Y que un recipiente de arcilla que se ha vuelto impuro no se puede purificar si lo llevamos a una mikve, si lo hundimos en el agua. Si no, Shirasot Kanato, cuando lo rompemos, las piezas que quedan son puras. Así es como se obtiene la pureza. Y antes de ir a la mikve, tenemos que pasar por un nashvirá, por un romper del corazón, romper espiritual, emocional, y entonces somos el recipiente puro para recibir la braja de Hashem, que la mujer va antes de estar con su marido y tener o engendrar el hijo. Entonces, esto, conectando los puntos, es lo que el Baal Shem Tov hace. De las propias historias del Baal Shem Tov, sus palabras se materializan en manera espiritual, no en el cuerpo físico de la mujer. No es una amenaza a ella, sino a la klipat mea, a la corteza impura que está en la mujer misma, y sus palabras rompen esa corteza, ese recipiente que se ha hecho. Y entonces, cuando ella fue a la mikve y después estuvo con su marido, recibió la brajá del Baal Shem Tov con completa pureza y tuvo el hijo varón. Las palabras fuertes del Baal Shem Tov estaban destinadas a ese objetivo espiritual y no eran de ninguna manera una amenaza a la mujer. Tampoco estamos nosotros en nivel del Baal Shem Tov de poder replicar eso, así que tomemos la historia como lo que es. Estoy traduciendo todas las historias del Baal Shem Tov al inglés y al castellano en videos cada semana cuando acaba Shabbat, y también traduciendo textualmente del hebreo al castellano cada semana con el objeto, Bezrat Hashem, de editar y publicar el libro Shibhei Baal Shem Tov por primera vez en castellano. Agradezco todas las contribuciones, enlaces en la descripción, el botón de gracias también, y especialmente mención esta semana a la contribución que llegó a completar la cantidad básica para poder empezar a recaudar los fondos de YouTube. Miriam Abraham de Buenos Aires, una pequeña contribución, dos pequeñas contribuciones que llevaron a colmar este objetivo. Braja beatzlaja. Shavua Tov Abutevoj, por favor, un me gusta, compartan, suscríbanse, cuenten historias del Baal Shem Tov y regresen cada Motzei Shabbat. Shavua Tov Agutevoj.